Tres empresas que conoces que van a caer en este 2025. La primera empresa de la que os voy a hablar es una empresa de vehículos eléctricos que todo el mundo conoce. La siguiente es una empresa de ropa deportiva que todo el mundo viste y calza. Lo tercero es contenido exclusivo, que os voy adelantando que lo tenéis en la descripción. Seguiremos con mi teoría de la manzana podrida, la tercera empresa de este vídeo. Y por último, algo especial que vale 50 euros, pero esto lo veremos al final del vídeo. Una de estas empresas es Tesla. Creo que aún le falta bastante caída en bolsa y os voy a explicar el porqué. Primer motivo de todos, en el 2024 las ventas de vehículos eléctricos en Europa crecieron un 37,3%. Sin embargo, Tesla fue todo lo contrario. Tesla en Europa sus ventas cayeron un 45% respecto al año pasado y su cuota de mercado se redujo del 1,8% al 1%. Este dato, aunque parece que el porcentaje no ha caído mucho, realmente se ha reducido a la mitad. Esto quiere decir que antes de cada 100 coches eléctricos que se vendían en Europa, 2 eran de Tesla, ahora 1 es de Tesla. Es en términos macro donde podemos ver que esta reducción en la cuota de su mercado es una reducción muy elevada. Pero para más INRI, haciendo más hincapié en cada uno de estos resultados en Europa, las ventas en Alemania se desplomaron un 71%, un 44% de desplome en Francia y otro 44% de desplome en España. Es que en este primer trimestre del 2025 ya han anunciado también sus resultados y es que han caído un 4% en sus ventas frente al primer trimestre del año pasado. Y a todo esto también unimos una competencia feroz, en este caso una competencia china, que está ofreciendo al mercado la misma calidad que lo que ofrece Tesla, pero incluso con un mejor precio. Empresas como por ejemplo BYD, que es lo que más os estará viniendo a la cabeza. Y es que aún con todo esto, que son todo aspectos muy negativos para Tesla, porque claramente afecta al core de su negocio, vemos cómo Tesla está cotizando en este momento a un PER 92. Cosa que, perdonad que os diga, pero no puedo llegar a comprender. En sus fundamentales podemos ver cómo en el año 2024 el crecimiento fue mucho más moderado respecto al 2023, un crecimiento en sus ventas del 1%, pero lo que realmente nos importa, y esto es lo que vemos sobre todo en la newsletter y también en la masterclass que os dejo en la descripción, hay que fijarse siempre en los beneficios por acción. Y vemos que sí, a pesar de ser unos beneficios por acción crecientes, llevan desde el año 2023 en picado, pasando de $4 por acción a 2,42. Y ya no solamente esto, sino que también tenemos que ver que la estabilidad en los márgenes de Tesla pues es prácticamente inexistente. Unos márgenes netos, fijaos que están en constante fluctuación. Además, otra cosa que se suma a esta tesis bajista para Tesla son las previsiones de la propia compañía de cara al futuro, y es que para este 2025 pretenden vender un 10% más, llegar hasta los 107 billones americanos, pero los beneficios por acción un crecimiento del 6%. Aun con todo esto, la gente en este momento está pagando un PER 91. Y es por todo esto que en este momento no creo que Tesla sea una inversión interesante. Creo que además todo lo contrario, soy bastante bajista con Tesla. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. La siguiente empresa que todos conocéis es Nike y seguramente lleváis ahora mismo unos zapatos suyos o una sudadera. Y es que esta empresa está en caída libre en bolsa por dos motivos. El primero de ellos por problemas internos, los cuales ahora vamos a hablar, y el segundo de ellos los terribles aranceles de Trump, que también hay que ver qué sucede con esto. Los problemas internos llevan lastrando a Nike muchísimos años, sobre todo a nivel bursátil, pero es que son problemas internos muy, pero que muy gordos. Hace nada destituyeron y sustituyeron al CEO porque el anterior CEO decidió cambiar toda la operativa interna de Nike y esto ha sido algo que ni los accionistas ni al mercado les ha gustado. Hasta el anterior CEO, Nike como operaba era: tengo todo este volumen de ropa que lo reparto entre muchas tiendas y que se venda a través de minoristas. Desde la llegada del CEO no actual, sino del anterior al actual, lo cambió por completo. Dijo: mira, nunca más vamos a vender por minoristas, concretamente nunca más vamos a vender calzado a través de Foot Locker. Lo que vamos a hacer es venderlo a través de vía online por nuestra tienda y a través de nuestras tiendas de Nike. ¿Qué ocurrió? Que este cambio de operativa no le gustó a nadie y Nike está en bolsa pues como está. Solo que ahora además se añaden también los aranceles de Trump que afectan muy
directamente al core del modelo de negocio de Nike. Nos centramos primero en la producción del calzado. El 95% del calzado se produce en Vietnam, Indonesia y China. 5 de cada 10 zapatos que produce Nike se hacen en Vietnam. Casi 3 se producen en Indonesia y casi 2 se producen en China. Estos 3 países son de los más afectados por los aranceles. Ahora os los voy a enseñar todos. Ya no solamente que el 95% del calzado se produzca en estos países, sino que el 59% de la ropa que produce Nike se produce en estos países. Los aranceles de Trump a estos países son los siguientes: el 54% de aranceles para China, el 46% para Vietnam y el 32% para Indonesia, y además un 10% extra de aranceles universales a todo el mundo. Esto quiere decir que puede afectar a un incremento en los costes de producción de Nike entre un 40 y un 50% extra. Pero claro, esto para la empresa es un problema, pero para el consumidor más, porque lo que nos ha dicho la historia, lo que estamos acostumbrados, es que siempre que esto ocurre, las empresas trasladan el aumento de los costes de producción al consumidor. Y al final, el que termina pagando este aumento es siempre el cliente. Daros cuenta de este problema. Más de la mitad de la ropa de Nike va a sufrir un aumento en sus precios, o al menos en sus costes de producción, de entre el 40 y 50%. Pero es que casi la totalidad del calzado que produce Nike va a sufrir un aumento de entre el 40 y 50% en sus costes. Es una barbaridad. Y esta noticia, como es normal, ha afectado de sobremanera a Nike en estas últimas sesiones. Y si nos fijamos en sus fundamentales, podemos ver que es una empresa que crece poco a poco a un ritmo en las ventas del 5,6% anual y en sus beneficios por acción del 10% anual. Las previsiones que tiene de cara al futuro la compañía, atentos a estas previsiones, es que si Nike ya estaba mal, atento a lo que dice la propia compañía. Dicen que van a haber un descenso en sus ingresos del 11% para el 2025 y del 1% para el 2026, pero lo preocupante viene en los beneficios por acción. Los propios gestores de la compañía te están diciendo que este año 2025 van a estar ganando un 46% menos por acción y para el año 2026 un 1% menos que en el 2025. La propia compañía te está diciendo que de momento no hay recuperación dentro de la compañía. Y no solo eso, sino que no es que no haya recuperación, sino que es que lo tienen todo en contra para que la haya. Y es por eso que esto es lo que conforma mi tesis bajista para Nike. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y ahora os presento la newsletter, contenido exclusivo, 2 correos semanales, miércoles y domingos. Literalmente tardas 18 segundos en registrarte, es lo que yo tardo en poner mi correo y mi nombre, y obtienes un regalo al instante en tu bandeja de entrada. De verdad, revisa la descripción porque si este contenido te gusta, imagínate el que hay en la newsletter. Y la tercera empresa que os quiero mencionar es Mi Teoría. Esto sí que es una teoría de la conspiración suprema, pero de verdad creo que tengo razón, si no, no os la comentaría. Soy bajista con Apple y os explico el porqué. Primero que todo, porque el crecimiento anual por segmento se está decelerando, incluso reduciéndose. Desde el año 2021 hasta la actualidad, la venta anual de los portátiles, de los Mac, se está reduciendo en un 5% al año. Mientras que la venta de accesorios se reduce a un 1% al año, la venta de iPads en un 6% al año de reducción, la venta de iPhones crece un 2% al año. Esto es un crecimiento que no es un crecimiento, sino que es prácticamente lateralizado, y el único segmento a través del cual están creciendo de forma sostenida, pero tampoco es un crecimiento muy elevado como para lo que puede hacer Apple, es un crecimiento en sus servicios del 12%. Estamos viendo que en todos los segmentos que conforman el modelo de negocio de Apple, los segmentos con más peso, al menos a nivel histórico, que es la venta de iPhones y la venta de Macs, por un lado se están reduciendo y por otro lado se están ralentizando y lateralizando, y que el único segmento de negocio que le está funcionando a Apple es el de servicios. Y es que el problema de todo esto es que de verdad
creo que Apple vive de los inventos de Steve Jobs y que Apple está donde está ahora mismo en bolsa porque es Apple. Si Apple llega a ser otra compañía con menos prestigio y menos autoridad, os puedo asegurar que Apple está en caída libre en bolsa. Viven de los inventos de Steve Jobs, y es que desde su fallecimiento no han inventado nada, solo han cosechado logros en bolsa. Y eso sí que es verdad. Pero como tal, en el modelo de negocio no han hecho absolutamente nada. Miento, han inventado un producto, las Apple Vision Pro. ¿Y alguien se acuerda de las Apple Vision Pro? Han sido un fracaso supremo. Es por eso que Apple, insisto, no ha inventado nada y sigue viviendo de lo que inventó Steve Jobs, y en este caso tirando del segmento de servicios. Es que yo creo que en este momento Apple solo tiene dos opciones, y es aquí donde entra mi teoría especulativa. La primera de ellas es que Apple puede estar en un punto de inflexión, en una transición en su modelo de negocio, y pivotar a un modelo de negocio de servicios, donde incluimos App Store, Apple Music, iCloud, etcétera, etcétera, y lo irán expandiendo, supongo. O no les queda otra que entonces inventar un producto nuevo que sea revolucionario y que funcione. Pero es que no lo están haciendo. Incluso los últimos iPhones que están sacando, hasta el propio consumidor de Apple lo dice, están sacando iPhones por sacarlos. No hay ninguna novedad respecto a los modelos anteriores, e incluso lo que habían mencionado de incorporar la inteligencia artificial en los iPhones parece que se va a retrasar hasta el 2027, mientras que su competencia, concretamente la competencia china, viene muy fuerte. A los propios datos me remito. Fijaos que desde el año 2016 hasta la actualidad su crecimiento en los ingresos ha sido del 7%, pero es que en los últimos 3 años, desde el 2022 hasta la actualidad, el crecimiento se ha ralentizado mucho. Creció un 8%, se redujo un 3% y creció otro 2% en el 2024, pero vemos que Apple ya no es lo que era. Lo mismo ocurre con los beneficios por acción. Genial, desde el 2016 hasta la actualidad, estos beneficios por acción han crecido un 15% anual. Pero en los últimos 3 años, desde el 2021, 2022, fijaos que esto es el crecimiento. Desde 2021 han crecido un 2% sus ventas, y desde el 2021 su beneficio por acción a un ritmo del 6%. Salvando las distancias, es verdad que Apple es una empresa de alta calidad, que lo que está ocurriendo ahora es que Apple no está innovando y no está haciendo nada para justificar un crecimiento en bolsa. No estoy diciendo que Apple sea una mala empresa o de mala calidad. Digo que el crecimiento que estaba ofreciendo y la posición actual que tiene en bolsa no la puedo justificar. Aunque en términos positivos vemos que su PER actual, un PER 24,5, es prácticamente el PER más bajo que hemos podido encontrar en los últimos años, junto al PER 21 del año 2022. Y por eso, insisto, no quiero que parezca que estoy diciendo que Apple es una mala empresa. Para nada, digo que lo que Apple era ya no lo es, y que invertir en Apple esperando obtener un buen crecimiento en tu inversión es bastante complicado. Enhorabuena si has llegado hasta este punto del vídeo, porque si has llegado hasta aquí, este sorteo te va a interesar. Sorteamos El Inversor Inteligente, escrito por el mentor de Warren Buffett, que es un libro que está valorado en 50 euros. Así que para sortearlo quiero ver en este vídeo 50 likes, un like por cada euro que vale este libro, y será sorteado entre todos los que comentéis en este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, también tu comentario para participar en el sorteo. Revisa la descripción porque si has llegado hasta aquí te va a interesar. La newsletter gratis la tienes en el primer enlace, contenido exclusivo, y debajo tienes una masterclass de pago para los que realmente queréis desarrollar la habilidad de dar con empresas de calidad y tomar más conciencia en vuestras inversiones y por lo tanto ser más rentables en bolsa. Revisar la descripción. Nos vemos, chicos. Gracias.